Hola, soy Facundo Guadaño y estamos en Diálogos. Bueno, me encuentro con básicamente una de las personas más importantes respecto a la literatura argentina, de Latinoamérica y quizás del mundo, me atrevo a decir, la ensayista, no sé si estoy diciendo bien, porque quizás le gustaría un término más académico, la ensayista Beatriz Sarlo. ¿Cómo estás, Beatriz? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estoy perfectamente contenta con el término ensayista. Dudaba si era suficientemente, porque cuando hablé con Horacio González hace unos años, antes por supuesto de su fallecimiento, él no estaba contento con el término académico. No sé vos cómo te sentís respecto a esa categoría. En la academia el término no designa nada, la academia no usa ese término para designar actividades, o sea que puedes estar contento o triste, da lo mismo. Ensayista es un término que pertenece más bien al campo literario ensayístico, para duplicar la palabra. Sí, yo me refería a que quizás sos una persona más bien que no se maneja por, digamos, por un trabajo más técnico, paper, y que se permite divagar en el buen sentido, explorar, como es para mí en tu mejor libro y uno de los mejores libros de la literatura argentina, que es Escenas de la vida posmoderna. Ahí estás indagando completamente. Sí, yo nunca fui un ensayista de corte académico. Empecé a hacer una carrera en la facultad, pero me di cuenta de que no era exactamente mi mundo y que prefería un mundo más comunicado con un público más grande, si vos querés. No sé si más grande, pero más indefinido en términos universitarios. Mira, yo te digo, el primer libro que leí tuyo fue, que sería básicamente por cronología, aunque no es el primero en realidad, es Ensayos Argentinos de Sarmiento a la Vanguardia, un libro del 83, y siempre me sorprendió. Creo que hay una reivindicación de Sarmiento, creo que hay una reivindicación de las ideas de Sarmiento, básicamente como un moderno que no fue bien comprendido en su término, y me gustaría saber cómo dialogás acá quizás con personas que lo critican, o que más bien le ven el lado amigable, literario, como Noé Gittrick, pero no, o por lo menos bajo mi apreciación, no creo que coincidan con el proyecto de país de Sarmiento. Bueno, señalar el lado literario de Sarmiento es indispensable. Es uno de los grandes escritores, quizás el más grande escritor junto con José Hernández del siglo XIX. Sí. Es decir, el Facundo de Sarmiento y el Martín Fierro de Hernández son los dos grandes títulos del siglo XIX. O sea que quizás Sarmiento fue bendecido, anda a saber por quién, por tener ambos talentos, es decir, ser un político y un político de acción, cuando eso se proponía, y también ser un escritor. Esa combinación figura que no era tan rara en el siglo XIX como es rara en el siglo XX. El siglo XX tiene más bien escritores por un lado y ensayistas y políticos por el otro. Sí, pero en ese a ver, por ejemplo, cuando hablamos de conflicto de razas en América, ¿qué Sarmiento es ese? Recuerdo una conversación con Hilda Sábato que decía: no confundas raza para Sarmiento es cultura. ¿Qué tipo de Sarmiento es ese? Ese es un Sarmiento de su época. Cuando Hilda te decía eso, Hilda Sábato te decía eso, estaba describiendo no solamente a Sarmiento, sino una época donde raza y cultura estaban muy superpuestas en el concepto que tenían intelectuales y escritores sobre ambas palabras. Hoy decir que raza y cultura se superponen quizás sea un rasgo de enorme modernidad. No se usó durante mucho tiempo y hoy nadie se escandalizaría diciendo que raza y cultura se superponen, pero es un concepto muy de la época de Sarmiento y él tenía razón en ese sentido. Como historiadora tenía razón. Pero ahora, ¿no hay un Sarmiento también que es un hombre de acción, es un disciplinador en los fortines del desierto, que efectivamente, digamos, la frase, la clásica frase que no se ahorre sangre de gaucho, se lleva
básicamente con los comisarios de los fortines se lleva a cabo, o sea, ves ahí como un Sarmiento. Pero ahí saltás a otro campo. Sí, no estás viendo si el concepto de raza y cultura se superpone en el Sarmiento, sino cuáles fueron las prácticas que Sarmiento llevó como hombre público. Que en muchos casos fueron prácticas de su época y en muchos casos esas prácticas fueron duras con quien debieron soportarlas. Sí, pero a lo que voy, con ensayos argentinos, respecto a Sarmiento, a mí lo que me queda es esta cuestión de un brillante escritor que leía Herder, que estaba al tanto del romanticismo alemán, del romanticismo francés, de la Ilustración, por supuesto, pero me queda una cierta ambigüedad respecto a la cuestión política de Sarmiento. Por eso me gustaría indagar en cuál es tu ponderación respecto al accionar sarmientino, digamos. El accionar sarmientino ha variado durante las décadas de su vida. Sin duda él tiene un comienzo que es romántico y en el cual se ve interesado por culturas que estaban lejos de su universo cultural, que era un universo cultural letrado. Después ese horizonte romántico se va borrando a medida que él ingresa en la política y que se da cuenta que la política le tiene que suministrar los instrumentos para poder constituirse en hombre político y constituir un programa necesario para la Argentina. O sea, son dos momentos de su vida. Sí, a ver, igual esto yo sé que es ir muy para atrás. En tu momento maoísta, y sé que no es reivindicable hoy, yo estoy totalmente consciente de eso. ¿Considerabas que las acciones... Pero sí recordarlo como dato de pintoresquismo, ¿para qué lo recordás? A ver, decime. O sea, como que las acciones de Sarmiento eran necesarias para poder constituir un país capitalista que luego debía superarse. Primero, las acciones de Sarmiento para Sarmiento eran necesarias para que la Argentina entrara en la modernidad. Ya sí. Introducir la palabra capitalismo en esa modernidad es más difícil. Sí. Fíjate que estás a mediados del siglo XIX, un poco más adelante, y donde esa palabra recién está entrando fuerte en el debate sociopolítico. Pero para Sarmiento eso era la modernidad. ¿Cómo hacer para que la Argentina entrara en la modernidad? Eso es lo que le interesaba a Sarmiento. La modernidad quería decir educación pública, la modernidad quería decir tender a un cierto igualitarismo entre quienes participaran en ese proyecto. Un cierto igualitarismo, quiero decir que las mujeres incorporaran también esa educación, que hubiera mujeres maestras, como bien lo señala Laura Ramos en su libro sobre las maestras. Eso era la modernidad. Generalizar la lectoescritura, si lo querés poner sencillo. Sí, ahora no me cabe duda de eso. Simplemente quisiera acá tomar básicamente una cuestión más Foucaultiana, autor con quizás no compartan mucho, pero esta cuestión de homogeneizar a la población, ¿no? Casi dialécticamente, o sea, sí, está bien. Entendemos la necesidad de esta alfabetización, pero en realidad es para que un territorio bastante heterogéneo pueda entrar a la modernidad. Para entrar a la modernidad, sí. Lo de homogeneizar es palabra tuya. Habría que discutir mucho cuál es la concepción de homogeneización que hay en Sarmiento, o que hay en Echeverría, o que hay en los hombres del 80. Lo que querían era disciplinar a la población. Exacto. Ahora, eso. Homogeneizar es otra cosa. No, me quedo con el concepto de disciplinar, sí, exacto. Disciplinar ciertas tendencias caóticas de un país que recién se estaba formando, de un país que recién estaba fundando sus instituciones, de un país que salía de guerras civiles y las repetía poco después. Bueno, homogeneizar todas esas tendencias, más que homogeneizar, cohesionar esas tendencias en un mismo territorio. Que ya mismo eso era un proyecto complejo. Ahora, claro, igual yendo cronológicamente, yo recuerdo, paso el dato para quien viva en el partido de San Martín, no es mi caso, pero me encontré con el Imperio de los Sentimientos en su momento. ¿Cómo este libro es del 85 y nace digamos en el albor, sí, todavía de la primavera democrática.
¿cómo lo concebiste? ¿Estos eran trabajos que vos tenías antes? O... No, es un libro investigado totalmente para escribirlo. Es un libro que tiene que ver con indagar algo nuevo que estaba sucediendo, que es que surgía una cultura escrita para sectores populares. El Imperio de los Sentimientos es una cultura escrita para sectores populares, es la novela sentimental. Que la leyeran otros sectores no importa, pero que es la primera que tiene un público relativamente masivo. Es literatura sentimental para un público relativamente masivo. Si leíste el libro, lo sabés. Sí, yo a lo que me refiero no es tanto al leitmotiv del libro, sino a cómo fue concebido. Así eran borradores de antes, o si quizás... No, de ninguna manera eran borradores de antes. Me senté, investigué, leí arriba de 200 novelitas semanales. Tuve como ayudante de investigación a Carlos Mangone. Leímos, cerca de 200 novelitas semanales. Sistematizamos esa masa de textos, vimos si tenían coherencia y constancia de uno a otro, que la tenían, y después de eso yo escribí el libro. De Carlos Mangone, ustedes yo creo que coinciden con un marco teórico bastante importante. Por ejemplo, su libro sobre Tinelli, que es un folletín, digamos, pero es muy, muy interesante. Sería Roland Barthes en este caso, o Barthes, no creo estar pronunciándolo bien. Mira, me parece que esas mezclas y esos pasajes no tienen mucho sentido, ni siquiera para los que nos escuchan, si existe alguien que nos escuche. Los dos salimos, a ver, ¿por qué no seguir la trayectoria de esas personas? Sí. Carlos Mangone y yo salimos de la carrera de letras. Él está muy cerca mío en un momento de los años 80, y los dos tenemos la preocupación de hacer una visión sociohistórica de la literatura, no una visión simplemente estética, sino sociohistórica de la literatura. Eso es lo que hace Carlos Mangone en ese periodo, y eso es lo que hago yo fuertemente en ese periodo. ¿Buscabas continuar en cierta manera la trayectoria de Viñas? Bueno, para decirlo de una manera pedante, todos nos habíamos inspirado en Viñas, pero queríamos liberarnos del carácter un poco duro y crear sistemas más que abarcaran más la producción literaria. Viñas no se hubiera ocupado de ese mismo modo de la literatura sentimental como nos ocupamos nosotros, etcétera. Es un maestro, pero como todo maestro queda lejos en un determinado momento. Claro, o sea, si se quiere, tu abordaje es mucho más comprensivista, hermeneuta en ciertas, bueno, por Benjamin, entre otros, en cierto sentido, ¿no? Yo no diría que es más ni menos, lo que diría es que es un abordaje que ya está incorporando a Roland Barthes. Me parece que Benjamin está un poco todavía falsa. Ya está incorporando fuertemente a Roland Barthes y a una perspectiva de lectura que es una lectura muy cuidadosa con los textos, muy respetuosa con los textos. Eso es lo que está incorporando. ¿Tuvo influencia en vos Clifford Geertz? ¿En qué sentido? En el sentido no la registro en ese momento, casi ni se conocía a Clifford Geertz en ese momento en Argentina. Básicamente mi gran influencia es la historia social y cultural inglesa como Raymond Williams, crítica literaria, historia social y cultural inglesa como Raymond Williams, visiones sobre lo popular como Hogarth, visiones sobre el texto que no olvidan nunca que ese texto tiene un sustrato social, como puede ser el caso de Barthes, y también el caso de Sartre. Sartre, ¿te inspira? O sea, yo nunca lo hubiese pensado, Sartre en este caso. Yo tampoco, porque no soy una sartreana, pero leí a Sartre porque había que ser ciego para no leer Sartre en los años 60. Claro. Todavía Sartre estaba gozando de un apogeo en el campo intelectual, aunque comenzaba su desaparición. Entonces, la cuestión del sujeto
como sujeto de los textos literarios y de la función literaria, era una cuestión que aparecía también para nosotros. Exacto, claro, y ahí antagonizando con otra manera de poder aproximarse al texto, que sería algo más estructural, algo levistrociano. Sí, nunca fuimos estructuralistas. Yo sí hice horrendos trabajos de estructuralismo, porque no había forma de escapar a eso, pero nunca tuve una simpatía ideológica con el estructuralismo. ¿Con Eliseo Verón no tenías afinidad? No tenía contacto. Eliseo Verón estaba en Francia, yo no tenía contacto y además no me interesaba mucho esa perspectiva. Pero sí en su momento, digo, no ahora, con Sebrelli, el Sebrelli sartreano, digamos. Tampoco, porque Sebrelli ya no sonaba como un sartreano que tenía demasiada marca de su época. Y nosotros, con la soberbia incausada que tiene todo joven, queríamos ir adelante de eso. Claro. Nunca me consideré cercana a Sebrelli, aunque siempre lo respeté mucho por su obra. Exacto. Ahora, algo que es una obsesión, y algo que me dijo también Martín Cohen, es todo lo que se ha dicho sobre Borges lo ha dicho Beatriz Arlo. Bueno, Martín Cohen es un exagerado, ¿viste? Tenés muchísimo sobre Borges y más que indagar sobre los textos que me parecen maravillosos, me gustaría saber por qué esa obsesión con Borges y no con otros, que quizás puede ser Roberto Arlt, quizás lo hubiese dedicado lo que dedicaste a Borges, pero a Arlt o a otros. Me parecía que Borges era la clave de la literatura argentina, me parecía que era esa nuestra clave, que además teníamos uno de los grandes escritores del siglo XX, no en la Argentina simplemente, sino en lengua española por lo menos, y me gustaba Borges. Hay una cosa que muchas veces los lectores no perciben, que uno se acerca a escritores cuya escritura lo fascina. Entonces también me gustaba Borges, o sea que no quería perder a Borges en nombre de el que me señalara algún programa ideológico, político o lo que fuere. Claro. Yo hablo particularmente de Borges, un escritor en las orillas, que ahí es una tesis que a mí me llama la atención por cómo Borges se inscribe o se autoinscribe en el escritor en la tradición occidental. Es como que desde las orillas él mismo ingresa dentro de una tradición que, bueno, básicamente no es orillera, si se quiere. Bueno, yo creo que yo describiría la operación de Borges como la operación de quien hace el gesto fenomenal, el gesto estético fenomenal, de escribir toda la tradición occidental en las orillas. Es decir, colocando su literatura con temática, formas lingüísticas, el criollismo lingüístico de Borges es evidente, colocando toda su literatura ahí, o no toda, pero una parte de su literatura allí. Buscando allí una identidad, porque la cuestión de los escritores argentinos, como de todos los escritores, es encontrar una identidad escrituraria. Y no hay quizás también un cierto... porque con muchísima salvedad, pero con el revisionismo de los 30, a mí me suena mucho también a Fervor de Buenos Aires, la idealización de los cuchilleros. ¿No hay también una identidad, no nacional, pero de cierta cuestión de ciudad, en cierto sentido? Bueno, era la ciudad que tenían. Es como si uno dijera, no hay una cuestión de ciudad en cierto sentido en la literatura de Sartre, sí la hay. Ellos eran la ciudad que tenían, no iban a cometer el error, hubiera sido un enorme error, de desplazarse a una ciudad que no les resultaba familiar. Esa era la ciudad que tenían. En esa ciudad Borges había vivido 10 años en Europa, muy de juventud, de adolescencia, después había vuelto a Buenos Aires y esa era la ciudad que tenía. ¿No crees que hay cierta pero no crees que hay cierta idealización en Fervor de Buenos Aires sobre los cuchilleros? Mira, la literatura es toda idealización. O sea que no sé a qué te referís cuando vos decís idealización. Como un folk puro, donde... ¿Qué? Un folk
puro, donde se encontraría como todo lo bueno, bello y verdadero. Sí, eso te permite, que haya escrito Borges te permite a vos pronunciar esa frase. Si Borges no hubiera escrito, no estarías pronunciando esa frase. Al revés. Él arma un mundo, con ese mundo marginal, criollo, Sí. cuchillero, etcétera, él arma un mundo literario. Entonces vos ahora le decís, no, Borges agarró ese mundo que ya estaba armado y no, Borges arma ese mundo, lo crea ese mundo con su literatura. Por más que ese mundo existiera en la realidad sociológica, pero no existía todavía en la realidad literaria. Entonces a vos te permite decir eso, no estás idealizando, qué vivo, idealiza lo que creó, porque ese mundo tal como estaba, primero alguien tenía que convertirlo en literatura para que otro diga, ¿no lo estará idealizando? Exacto, exacto. Bueno, ahí está justamente sí, la disputa y bueno, y lo que hace que se enmarque dentro de la literatura. Ahora, hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención y que la mencioné al pasar, que en realidad es con una serie de textos como escenas de la vida posmoderna, instantáneas, la máquina cultural, tiempo presente. En un momento vos describís, por ejemplo, que vas a un recital de Soledad y que te parece algo totalmente superficial. ¿Cómo fue esa investigación? O sea, vos compraste la entrada, era Beatriz Arlo yendo a ver a Soledad indignándose respecto a la superchería que era esto. Sí, en general compro las entradas. En esa época era una fija de comprar las entradas porque nadie me iba a dar una entrada, Sí. pero hasta hoy si quiero ver algo no hablo por teléfono al productor, si me mandan las entradas voy, pero en general compro las entradas o voy, y quería ver cuál era ese fenómeno nuevo de cultura popular que resultaba lo que yo preveía, que era una cultura pop, era una cultura pop comercial. Sí, o sea, sos demoledora con Soledad. Sí, bueno, era una cultura pop comercial. ¿Encontrás, digamos, un paralelismo con lo que ocurre hoy respecto a el trap o todas esas... No, ya eso no podría hablar. Digo, Mm. escucho 30 segundos y digo, esta música no me interesa, posiblemente porque sea yo muy vieja para esa música, no lo sé, pero creo que Soledad trabajaba un poco más su originalidad, hoy ya no, pero a mí no me interesa esa música. Y también, curiosamente, trabajabas algo... Me interesa el jazz experimental, o sea, si a mí me interesa el jazz experimental, Sí, Coltrane. no me puedo... Claro, o sea, preferís un Coltrane, obviamente, antes que Soledad. Pero te digo más experimental, después de Coltrane. John Zorn. Ben Riley, Ah, me interesa lo más experimental. En general yo tengo una tendencia vanguardista, que cuando la encuentro en la música popular quedo completamente fascinada, pero cuando la encuentro en la repetición de esa música, digo, ay, pero Dios santo, no se aburren. pero vos creés que Soledad había sido vanguardista en cierto sentido, ¿no? Vanguardista en un sentido, no era vanguardista en un sentido estético, pero estaba creando algo que todavía no existía. Ella estaba creando una canción de origen folclórico, que todavía no existía. No estaba repitiendo un quinteto donde hubiera batería. No estaba repitiendo lo que estaba escuchando. Entiendo. Y así como, aparte, ¿conocés al compositor jazzista John Zorn? Johnson, sí debo conocerlo, pero ¿por qué? No, porque justamente yo creo que es lo más experimental de lo experimental. Y creo que es bueno, vale la pena mencionarlo. Algo que alertabas en estos textos, y hay una parte que me fascina, que es que analizás Beavis and Butthead, el programa de MTV, que sería como esta cultura del zapping, que en ese momento, en los 90 y en el parte de los 2000, era muy importante. ¿Encontrás algo similar con el teléfono celular en ese sentido?
No, la verdad que no me inspira para nada el teléfono celular, excepto lo que le inspira a todo el mundo. No me inspira para nada. Beavis and Butthead es una muy buena transcripción de lo que puede ser un cómic, Sí. muy buena, y es un cómic. Y la industria cultural norteamericana siempre ha tenido una mano excelente para el cómic. No veo que nadie con un celular haciendo un cómic de esa eficacia. ¿Encontrabas en series de los 90 como Seinfeld también cierta... Ya ahí no miraba series, escúchame, ya ahí no miraba series. Te voy a explicar por qué, porque tiene su capítulo argentino eso. En los 90, desde los 80 empezamos a recibir acá, antes no recibíamos tanto, empezamos a recibir todo lo que es la vanguardia francesa y la vanguardia alemana. Entonces, si alguien, en vez de ponerse a ver Godard, en vez de ponerse a ver masculino femenino de Godard, se pone a ver Beavis and Butthead, yo digo, bueno, está bien, es un problema de él, debe haber, no sé, sí, se debe haber aburrido con Godard, es un problema de la persona, ya es una cuestión de público. En los 80 ya te ibas a los Lugones y tenías ciclos de Godard, ciclos de Ostermayer. Claro, bueno, ahí a mí me suena, yo sé que es otra generación, ¿no? Pero Sebrelli diciendo, no, yo me crié con el cine francés, que es algo distinto, con el cine, con el realismo poético francés. Bueno, yo no me crié con el realismo poético francés, dado que Godard no es un realista poético. No, claramente. Pero de todas maneras, ya la Lugones es postdictadura, no es la formación de Sebrelli. Entiendo. Sebrelli nace en los 30, te das cuenta que es otra formación. Si vos mezclas todo ya no vas a entenderlo. Es otra formación. Cuando yo llego, lo que Sebrelli había visto ya no se conseguía ver en los cines, excepto que tenías que cruzar al Lorraine y en esa semana pescar que en el Lorraine estuvieran dando esa película. Que además no eran todas porque las copias no estaban, todavía no estaba el Museo del Cine acá. Entonces, el cine que vio Sebrelli yo tuve que esperar para verlo. Y al día de hoy, yo recuerdo que una vez me dijiste, yo no bajo películas, yo espero que el cine venga a mí. Sí, por supuesto. Porque mi hipótesis es que vos ves, si podés, no podemos hacerlo con el arte del Renacimiento, porque no lo tenemos acá en casa, pero vos ves si podés las obras en la dimensión para la que fueron pensadas, no para cualquier dimensión. Y pero ¿qué hay? Yo, por ejemplo, ayer vi Bob Le Flambert. No habría ningún cine donde puedan pasar eso, o sea, yo tendría que esperar, no sé. Sí, mi filosofía ha sido esperar. Yo siempre esperé las películas y sabía que ineludiblemente las películas iban a llegar a mí, porque llegó todo lo que yo me había perdido de la Nouvelle Vague, fue llegando a Lugones, llegaron las películas, pero por otra parte mi desesperación no es ver todo el cine, mi desesperación es ver bien el cine que veo. Y no decir tonterías sobre ese cine. Pero ¿seguís con esa práctica o ya la...? Totalmente. Pero de todas maneras, esa práctica hoy no me impide ver las grandes películas que se van haciendo, o las películas buenas que se van haciendo, porque en general llega todo a las salas de exhibición. ¿Cómo? Esto obviamente me abre otra pregunta, que es ¿cómo te llevas con las series? Porque ahora los grandes directores se han pasado a series. Bueno, y que se pasen, deben ganar más plata. Pero, o sea, Netflix no sería algo que vos... No veo series, pero no estoy diciendo que no hay que ver series. No veo series. Con los 90 minutos de una película yo tengo mi capacidad estética colmada por esos 90 minutos y no para decir al día siguiente, ay, tengo que ver de nuevo, a ver cómo terminó, para ver cómo sigue. No veo series.
Es un formato que no me interesa, como si me dijeras, ¿qué folletines lees, Beatriz? Ya, Yo te claro. digo, no leo folletines. La gente del siglo XIX lee folletines. A lo mejor dentro de 15 años alguien te dice, la gente de no sé qué siglo veía series. Ahora con con la manera en la que se consume música, vos seguís escuchando jazz en el sentido de poner el disco, escucharlo, hacerte un Yo, en tiempo. primer lugar, cada vez que mis amigos que tocan jazz, o gente que no sea amiga mía que toca jazz, cada vez que hago el esfuerzo de ir a verlos en vivo. Para empezar, porque hay que saber, es muy interesante ver cómo se pone el cuerpo de un músico Sí. cuando está tocando la trompeta o cuando está tocando el saxo o cuando avisa con un movimiento a los otros que va a entrar en ese momento en el tema. Entonces yo cada vez que puedo sigo viendo a los jazzistas que son mis amigos, que son los que más fácil me resulta ver y que más aprendo. Digo, uy, mirá cómo se inclinó en el momento que iba a zarpar con ese agudo, mirá cómo se inclinó. Que eso, cuando uno ve los videos que quedan de Coltrane, no videos, sino fragmentos de película, uno ve que esos movimientos son fundamentales. Y hablo con mis amigos músicos de eso. O sea que me interesa mucho el vivo, por supuesto, no me interesa la música como música de fondo. Por otra parte, nunca uso música como música de fondo, no estoy cocinando y Claro. poniendo música de fondo, o leyendo un libro y poniendo música de fondo, excepto que sea mala la música y digo, uy, tengo que leer esta porquería, voy a ponerla de fondo. No, eso es mentira. No, claro, o sea, La música es como, para mí es como la literatura, es decir, tengo una relación intensa con ella. porque quizás hay una generación actual que tiene una relación muy intensa desde Spotify o desde otros dispositivos que cambian Sí, la manera. conozco Spotify, sí, es un infierno, sí, pasar de una cosa a la otra, es Sí. un infierno, quiero decir, si sos curioso, vas pasando de una cosa a la otra, vos decís, uy, ¿y esto cómo lo hizo Ben Reilly acá? Va a ver cómo lo hizo y ahí vas saltando de una cosa a la otra y no favorece lo que a mí me gusta, que es la concentración, pero no quiere decir que la concentración tiene que gustarle a todo el mundo, así que métanle con Spotify. Bueno, ahí yo recomiendo Pueden otra pasar aplicación. de López y Planes sí, métanle. No, que yo recomendaba otra aplicación que se llama Tidal, que respeta los masters de las grabaciones originales y tiene toda la información técnica y permite que uno se concentre y que no pierda y que el tiempo y que no salte de una cosa Pero me parece fantástico, pero yo le sigo adjudicando a la experiencia estética cierto corte con la experiencia de la vida cotidiana. Si yo tengo que vestirme, peinarme y salir de mi casa, le meto un corte. Entonces yo voy al lugar donde está el concierto, Sí. yo le rindo de esa manera mi humilde tributo a los músicos y le metí un corte con la vida cotidiana. No corro y digo, che, apurate con la tortilla que esté hecha porque mirá que está por empezar. No corro eso, no. Claro, Porque tampoco entiendo. lo hago con la literatura, tampoco digo, voy a apurar con este capítulo a ver si me muero antes de que terminarlo. No, tampoco lo hago con la literatura. Pero mi percepción es la percepción estética de alguien que está acostumbrado a la extrema concentración estética. Yo no digo que la tenga que tener todo el mundo eso. No, comprendo y es muy válida. De hecho, estoy de acuerdo con lo que decís y de hecho lo practico. Pero lo que me gustaría saber es respecto al libro. ¿Te llevas bien con el ebook? ¿Con el PDF? Trato de no leer ebook. Si puedo leer sobre papel, trato de no leerlo. Ahora sí. A ver, te voy a hacer una confesión. Yo Sí. no había leído Salambó de Flaubert. Uh-huh. Había trabajado sobre Flaubert, Madame Bovary, 3 cuentos, aquí para allá, y no había leído Salambó. A la cosa de, cuando surgió el ebook, a la cosa de 15 años, dije, bueno, ahora, Sarlo, metete y lee Salambó. Sí. Y la abandoné a los 20 minutos. Es otra relación, es una relación distinta. Ni siquiera te podría definir qué tipo de relación es. Dije, bueno, no, esperaré que algún editor
la publiqué sobre papel. Que ya en Francia debe estar sobre papel, o sea que si viajo me la compro y listo. Si sigo con la deuda. No, es que digo, a ver, ahora los libros están 12.000 pesos, es muy difícil poder conseguirlos, y de alguna manera la que tenemos es simplemente poder bajarlos. Y hay, por ejemplo, recopilaciones de Routledge, de Cambridge, que son imposibles de conseguir. Entonces quizás... Yo no estoy criticando a quien las use. Para empezar se les puede dar un uso académico. Vos podés estar dando clase y tenés que dar ciertos cuentos o ciertos ensayos y les das un uso académico. O sea, yo no estoy haciendo ninguna crítica. Pero cuando vos me decís Salammbô, me decís una novela que yo no leí Salammbô. Que es otra cosa. No me voy a sentar a leer Salammbô en ebook. Claro. Porque ya lo probé y no pude. Claro, no, es como leer ¿cómo se llama? No sé, digamos, a Thomas Mann. ¿Sabes cómo que es? Es como andar en un camino que cada vez que vos das vuelta a la esquina, no sabés en qué punto de ese camino estás, porque no tenés la página. Nosotros somos una cultura de la página. A lo mejor dentro de 10 años ya no existe más esa cultura, claro. Pero quiero decir, la cultura nuestra es de la página. Entonces, vos tenés hasta lo que estás leyendo ubicado en la página. Decís, no, pero si eso estaba por arriba en la página, o estaba por abajo, cuando discutís con alguien sobre cómo encontrar una cita. Entonces, esa es la cultura que nosotros los que estamos formados en la lectura sobre papel, hemos hecho. No digo que dentro de 10 años la gente no lo pueda ver proyectado en el planeta Marte. Lo que digo es la cultura en la cual yo me constituí como lectora. Lo cual también, bueno, me lleva también a un discípulo tuyo, también de nuevo mencionado, Martín Cohen, que compartís lo mismo, que es... no usar WhatsApp, no usar el teléfono, darle una vida meramente comunicacional y no organizativa, como puede ser con algunas aplicaciones. ¿No te adentraste, digamos, como en la observación del shopping, en la observación del teléfono? No, porque el shopping me parecía mucho más interesante. El teléfono no me parece interesante. Es demasiado acotado lo que te puede dar, a lo mejor porque no me adentré, como vos me preguntás, en él, pero no me parece interesante. Esta misma conversación en un bar sería 200 veces más interesante que por teléfono. Obviamente. Bueno, aclaro que obviamente Beatriz está con algunos temas, una gripe, que bueno, que hace que la conversación sea por estos medios. Pero volviendo con, para mí, tu mejor trabajo, pero por cómo es una experiencia muy personal, escenas de la vida posmoderna. Para mí es un libro que, si bien es del 94, sigue siendo vigente. Yo quiero saber si seguís yendo a shoppings y te encontrás lo mismo. Esa misma experiencia. Si me quiero comprar una pollera o una remera, me fui a un shopping. No tengo ninguna maldición hecha contra eso. No soy sensible a ninguna de esas lugares, pero sí, no tengo una teoría sobre cómo paseo por el shopping, excepto la que escribo. Exacto. La que escribí. Y no tengo otra nueva porque no me interesa pensarlo. La gente me parece desprovista de interés, en fin, ya está. No sé, sí, ya cumplí, pero... ya di en esa colecta de shopping, ya está, no quiero pensarlo otra vez. Pero hablas de arte y videocultura y pasaron 30 años. Sí. Eso es lo que estoy diciendo, o sea, encontrás digamos una cosa que se mantiene, aunque ya no haya VHS, aunque... ¿No entendiste? No me interesa pensarlo de nuevo. Ok. Pero bueno, en ese sentido es que... No sé si vos viste que yo me repito muy poco en mis temas.
Cuando No, lo agarro el tema es- me pongo a trabajar hasta que lo termino, en mi opinión, humilde opinión, y después no vuelvo. ¿Qué Sí, voy a ir a ver hoy pero el ojo, shopping? pero ojo. Si las chicas van mejor vestidas, peor vestidas, si la pollera es más larga, si hablan con voz más alta, sí, gritan como locas en el shopping. ¿Qué voy a hacer? Un estudio del nivel musical de las voces de las personas que van al shopping. No me interesa. No, es que yo encuentro una línea argumentativa en escenas de la vida posmoderna, en tiempo presente, en instantáneas, en tiempo pasado. O sea, encuentro una línea en ese sentido. Sí, pero cada uno no vuelve al lugar donde estuvo antes. O sea, pero sería legítimo considerarlas como 4 obras que siguen una línea, sí. Sería legítimo precisamente porque uno no agota en un solo libro todo lo que tiene que decir. Es más, mientras lo escribe, es probable que se le vayan ocurriendo cosas que dice esto va para otro libro, porque si no este va a quedar todo desordenado, etcétera. Sí, seguro. Yo creo, de nuevo, recomiendo enfáticamente Tiempo Presente. Me parece un libro maravilloso y realmente muy, muy entretenido. Ahora, Bueno, me alegro. no, en serio, a mí me pareció genial. Además, me acuerdo que leí toda tu bibliografía ya en un momento como obsesivo, de ir comprando además los libros uno tras de otro. Y estos me sorprendieron básicamente quizás por mi background antropológico, pero por esa manera que tenés de escribir, que al mismo tiempo es un habitar. O sea, eso me pareció realmente único. Bueno, te agradezco mucho. Este, y bueno, también tenés una fijación sobre Walter Benjamin, quizás el más ensayista de los frankfurtianos, si se quiere. Sí, más que una fijación tengo una admiración, porque si vos te fijas mi obra no es benjaminiana, sino a veces aparece Benjamin. Lo que tengo es una admiración muy grande por la forma libre con la cual encaraba los temas que por ahí un compañero como Adorno volvía más estructurados y más rígidos, Sí, digamos. sí. Entonces, esa forma libre, Benjamin es un ensayista absolutamente separable de lo que era Adorno, digamos, o Horkheimer. Eso me produce mucha admiración, mucha envidia, te diría. Y claro, eso es lo que te lleva, digamos, a 7 ensayos sobre Walter Benjamin, también, que sí que explorás Benjamin, digamos, un poco más, digamos, más desacartonado de lo que podría ser un trabajo de Adorno, que a veces puede ser un poco Y sin duda, si vos te pones a tratar a Benjamin como si fuera un académico, no, claro. Seguramente perdés esa especie de encanto y hasta de desorden que tiene Benjamin. ¿Cuánto te influyó el arte en la era de la reproductibilidad técnica de Benjamin? ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto te influyó el arte en la era de la reproductibilidad técnica de Walter Benjamin? Mira, no lo sé, no, si yo te tuviera que contestar la verdad, yo no lo sé. Yo sé que hubo un momento de mi vida en que yo era traspasada por los autores de los cuales me sentía muy próxima. Para empezar, cuando era muy joven, a los 20 años, me sentía traspasada por alguien como David Viñas. Sí. O sea que no es solamente la escuela de Frankfurt. Y Benjamin sin duda ha dejado una marca muy fuerte, pero uno no puede equilibrar uno mismo, que es lo que han hecho los otros autores, con lo que con la materia que encontraron en la cabeza propia. Y yo me acuerdo que con Horacio González vos decías que era no es la palabra el rival, pero como el que te podía hacer el contrapunto perfecto, ¿no? ¿Cuál era esa? También asumo que había una influencia en esa contradicción, en esos contrapuntos.
No, yo creo que el contrapunto nuestro era que los dos nos interesaba muy profundamente la cuestión cultural y sociocultural de la Argentina, y que Horacio seguía algunos caminos por ese territorio y que yo Mm, seguía otros, pero que esos caminos siempre se cruzaban. Yo recuerdo una vez que yo estaba en Berlín dando clase y de repente llega Horacio y yo dije, uy, ahora de nuevo nos vamos a cruzar Horacio y yo en algo, porque nos van a proponer que hagamos una mesa o lo que fuere, sí. y en efecto nos cruzamos, pero estaba bien, siempre nos cruzábamos, en el doble sentido de la palabra cruzarse, en encontrarse y hacer un ángulo interesante, y también en cruzarse porque uno terminaba también discutiendo. Pero recuerdo que en una de esas mesas con Horacio, que fue en la sede de la Facultad de Filosofía y Letras, de esa que queda lejos, que queda no en Puan, sino más lejos, bueno, salimos de haber discutido toda la noche, no me acuerdo sobre qué, y nos fuimos caminando, pensando que íbamos a tomar un taxi, y nos fuimos caminando, caminamos como hora y media, y era como si caminaran dos hermanos que hacía mucho tiempo que no se veían, dos personas muy próximas que hacía tiempo que no se veían, pero que tampoco se veían tanto porque discutían mucho. Claro, claro. O sea, básicamente yo creo que donde estaría el contrapunto sería en la reivindicación de cierta línea gonzaliana en Scalabrini, Jaureche, Martínez Estrada, eh, por ese lado. Claro, pero lo que nos unía era que yo conocía a Scalabrini, Jaureche y Martínez Estrada. La cuestión es quien no los conoce no entiende eso de Horacio y por tanto no puede interesarse en esa dimensión de Horacio. Claro, esto se ve, o sea, Yo a Scalabrini lo fui a ver a la casa para decirle, señor Scalabrini, yo tal cosa y tal otra. Es decir, tenía una relación próxima, no es que tuviera una relación de amigos con esos grandes hombres, pero tenía una relación próxima con ellos. Entonces, eso también me acercaba a Horacio, aunque yo pudiera después disentir con las opiniones de Scalabrini. Y con el caso de Martínez Estrada, no, más bien Martínez Estrada para ambos debe haber sido un gran ensayista argentino y ambos lo tratamos con el respeto que eso de alguna manera merece. claro, o sea, ahí lo que me lleva a decir es cómo leíste Restos Pampeanos. Ni me acuerdo, mira. Y sobre Noé Trick, ¿tenías este trato con...? Tenía mucho respeto por Noé, por cómo era como profesor después que llegó del exilio, pero no tenía trato con él. No, hablo por temas de interés también, digamos, el sobre... bueno, en realidad sobre ensayos sobre el 37, ahí encuentro también, bueno, también esta cuestión no con Horacio González. Pero Estaba Prieto, que no mencionaste. claro, Prieto era alguien con quien yo sí tenía trato y tenía una relación intensa. Con Noé no tenía una relación intensa, lo cual no quiere decir que no respetara su obra, que no me claro. pareciera bien, etcétera, pero no tenía una relación intensa. Mientras que a Prieto le veía gestos que me habían fundado a mí misma, digamos. Y a ver, y justo con esta palabra fundación, ¿no? Formar punto de vista y el contrapunto con el ojo mocho, ¿lo tomaste como algo personal? Para empezar, el punto de vista existió antes Sí. y era una revista ya conocida. Después salió 1, 2 años o 3 después, no recuerdo, El Ojo Mocho. No lo tomé como nada personal. Yo creo que toda revista necesita tener otra revista enfrente, así que me alegré mucho. Y respecto a algunos, bueno, algunas hoy figuras, como Pablo Semán, ¿seguís sus textos? ¿Seguís hablando con él o tenés discusiones? No sigo tanto los textos de Pablo, pero sí, si me manda un texto lo leo con enorme interés y sin duda. Ahora, algo que me interesó es que en cierta manera, Restos Pampeanos sería la batalla de las ideas.
que es un libro muy interesante, que además viene con un CD-ROM, fíjense, que era algo bastante particular. Y también es como que vas directamente hacia bueno, justamente la historia de las ciudades argentinas. Y yo te quería preguntar sobre uno en particular, hoy obviamente olvidado, que es Murena. ¿Cómo lo leíste? ¿Cómo te impactó? Los penúltimos días. Lo leí mal a Murena, porque David lo criticaba, David Viñas lo criticaba muchísimo cuando yo era muy joven. Y eso influyó sobre mí, y lo leí mal. Después, cuando quise reparar ese error, creo que fue demasiado tarde. Bueno, no, pero por ejemplo hablo de los penúltimos días, ¿no? De Murena, y esa sección en Sur. Te repito, lo leí muy mal. No es un autor que yo haya seguido. Y creo que tuvo que ver con mi relación con el grupo Contorno, que claro, era un grupo totalmente opuesto a Murena, que marcaron mi extrema juventud a los 20 años, 21 años. Claro. O sea, es como que era mucho más afín a las recomendaciones de Viñas, antes que a sus enemigos. No, caso. Yo no diría ni recomendaciones ni enemigos. Yo era mucho más afín al mundo cultural, estético, ideológico, que era el grupo Contorno, todo el grupo Contorno, que al de alguien que había estado cerca de la revista Sur, que no estaba en mi mundo cultural, estético, ideológico, cuando tenía 20, 22, 23, 24 años. Y en ese sentido, con León Rosichner, ¿qué intercambios tenías? Tuve muy pocos intercambios porque León estuvo exiliado, pero tengo el mayor de los respetos, incluso el mayor de los respetos por su genio duro con sus antagonistas, o sea que, pero no tuve relaciones personales fuertes. Y yo creo que hay un ensayista. Basta, después te cuento de mi tía y de mi abuelita. ¿Qué más querés saber? No, sobre Blas Matamoro, que creo que es un ensayista injustamente olvidado en Argentina. Sí, si está injustamente olvidado, yo debo ser parte de los culpables. Creo que es un tipo muy inteligente, que escribe ensayos atractivos, pero a mí no me interesó y yo no le interesé a él, o sea que eso. No podés hacer no me podés tomar el rol de la literatura argentina y preguntarme tipo por tipo, porque es feo eso. Es feo, entiendo. Verdaderamente, como estrategia de reportaje es horrible. No entiendo, son como curiosidades que se me vienen bueno, está bien, pues no la mezcles en tu reportaje, porque uno queda sesgado, da la respuesta y uno queda sesgado. No, entiendo. Pero en ese sentido, a mí lo que me llamó la atención fue La intimidad pública, el libro de 2018, que parece retomar esta cuestión de esta línea de ¿cómo se llama? Escenas de la vida posmoderna. Es como que retomás en cierta manera lo de la intimidad pública dentro del mundo. Está bien observado, porque estoy observando en la intimidad pública un escenario cultural e ideológico muy parecido al de escenas de la vida posmoderna, solo que 20 años después. Claro. Y bueno, en ese sentido, lo que me llamó la atención también respecto a tus viajes era cuánto de antropología había en ese sentido. Básicamente porque yo debo decir que en el grado, cuando estudié antropología, me decían: Sarlo no comprendió cómo se hace etnografía, pero algo que no comparto, pero bueno, ¿cuánto de antropología, qué lecturas tenías para hacer esos viajes? Mis lecturas eran las que tenía alguien culto cuando yo tenía 20 años, Levi Strauss sin duda. Pero más bien yo estaba buscando en
en el libro que vos mencionaste, y ya desde escenas lo que estaba buscando era una representación que puede llamarse antropológica, pero que no es antropológica porque no cumple ninguna de las normas de esa disciplina. Pero sí, te había leído Levi Strauss. Y ahora que habías mencionado este contorno, estaba pensando en el grupo Boedo, en el grupo Florida, en una modernidad periférica, que creo que es un libro obligatorio, y que fue editado también por Nueva Visión en el 88. Ese libro también asumo que te lo habrás puesto como una tarea de investigación efectivamente de una Buenos Aires culta, con todo el peso de esa palabra que puedo decir en los 20 y los 30, ¿no? Sí, sin duda, de unas capas medias cultas, de unas capas medias que tenían noción de que constituirse como capas medias las debía hacer pasar por una constitución cultural. No tiene nada que ver, pero es para cualquier entrevistado, que es si podrías recomendarnos un texto cualquiera, una canción para Spotify y una película. Un texto cualquiera. Sí. Texto cualquiera, yo diría Los cuentos de Joyce. Ah, ok. Interesante. Los muertos, por ejemplo, esos. Una canción para Spotify. Una canción en música popular, digamos. Claro, por un tema de duración, sí. Qué sé yo, no sé. No te podría decir, ahora no se me ocurre ninguna, si lo hubiera pensado. ¿Y qué, una película? Sí, y igual se puede poner una improvisación de free jazz de Coltrane. No quiero poner ok. Si querés poner eso, si querés poner eso, poné algo de Miles Davis. Ok. Quedará a mi criterio entonces que elijo de Miles Davis, ok. Y bueno, respecto a la película. A la película tampoco. ¿Qué centenares de películas? Es como si yo te dijera la novela que más te gusta. A ver, qué sé yo, las películas son como las novelas, masculino y femenino de Godard. No, es que yo no digo algo que más te guste, sino algo que se te pase por la cabeza en este momento. Masculino y femenino. Ok. ¿Ya? Perfecto. Bueno, Beatriz, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias, en serio. Quisiera que esta conversación en algún momento se repita, no en formato de entrevista, sino en un formato informal, en algún café. Creo que sería mucho mejor que vía este aparato que nos está conectando pero al mismo tiempo separando. Así que estoy a tu disposición.